Buenos días. Que el Señor te bendiga grandemente. Agradezco profundamente a mi Padre la oportunidad que me da de estar un domingo más contigo en esta predicación virtual de la Iglesia Cristiana Pentecostés, Fe y Esperanza de Puerto Escondido, Oaxaca, México, correspondiente en esta ocasión al domingo 28 de junio de 2020. Esta semana que terminamos, aquí en esta parte del mundo, se registró un fuerte sismo que se sintió en varias ciudades de todo México. A pesar de que hubo algunas lamentables muertes, en general, vemos la mano poderosa de nuestro Dios guardándonos contra lo que puede venir. Por ello, antes de empezar este servicio dominical, te invito un momento a orar a nuestro Señor y Dios, pidiéndole también por aquellos que sufrieron alguna pérdida en este sismo, así como a todos aquellos que están sufriendo los embates de la actual pandemia o alguna otra de las enfermedades que azotan a la humanidad entera. Oremos. Padre, en esta mañana venimos a ti con un corazón contrito y humillado, suplicándote misericordia para toda la humanidad. Anima y consuela a todos aquellos que estén hoy en momentos de dolor o sufrimiento, aquellos que hayan perdido a algún familiar o ser querido, o que estén en incertidumbre al tener a alguien cercano, debatiéndose entre la vida y la muerte. Antes de empezar esta predicación, te pido, mi Señor, que nos laves de toda maldad e iniquidad. Límpianos con tu preciosa sangre. Derrama tu santo y poderoso Espíritu, como en el día del Pentecostés, para que nos ilumine y nos guíe a toda verdad. Danos una revelación fresca de tu palabra, para que tu mensaje pueda llegar a aquellas almas necesitadas. Te lo suplicamos, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Al meditar sobre lo que nos tocó pasar en días pasados, hemos visto a muchos cristianos que, lamentablemente, no están cumpliendo una de las ordenanzas que el Señor Jesucristo dejó para sus discípulos, la cual vamos a leer en este momento en el Evangelio de San Juan capítulo 5, versículo 39. Y la palabra de nuestro Dios se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Como cristianos tenemos un privilegio único, que es la posibilidad de estudiar en cualquier momento la palabra de Dios, porque en el Antiguo Testamento solamente los maestros de la ley podían leer la palabra y enseñarla a otros. Aunque, como nos explicó nuestra pastora la semana pasada, muchas veces los encargados de instruir al pueblo no entendían ellos mismos las enseñanzas divinas. Al mismo tiempo, tenemos el maravilloso don del Espíritu Santo, que nos enseña y capacita conforme la voluntad de Dios, por lo que, en teoría al menos, los cristianos deberíamos conocer a profundidad las Escrituras, pero, por desgracia, vemos que no es así. Es triste ver que hoy en día los cristianos no estudian la palabra de Dios, porque creen que leer la Biblia es algo que se hace solamente cuando el pastor predica, pero, en realidad, deberíamos tomar un momento cada día no solo para leer, sino analizar un pasaje o varios de la Escritura para llevar un verdadero estudio bíblico. Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, es muy fácil para casi cualquier cristiano encontrar toda clase de estudios bíblicos para poder leer en casa. Por ejemplo, en casi todos los teléfonos móviles modernos existen varias aplicaciones en donde se pueden descargar diferentes traducciones de la Biblia para entender de manera más clara la palabra. E inclusive, la mayoría de estas aplicaciones también ofrecen algunos estudios bíblicos que nosotros podemos seguir desde casa. El problema no es la falta de material para estudiar la palabra de Dios, sino la falta de interés por hacerlo. Los cristianos nos hemos acostumbrado a un método de lectura de la Biblia que es pasivo, en donde necesitamos que alguien nos guíe para estudiar la palabra, pero sin tomar nosotros un tiempo para buscar dentro de la misma Biblia si lo que nos han enseñado es verdad. Veamos el ejemplo de la iglesia primitiva en los tiempos del apóstol Pablo, abriendo nuestra Biblia en el libro de los Hechos capítulo 17, versículos 10 y 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Aquí vemos a un grupo de griegos de la ciudad de Berea, quienes ni siquiera conocían la palabra de Dios, pero igual escucharon el mensaje que Pablo y Silas les compartieron. Sin embargo, antes de tomar una decisión, estos hombres y mujeres se dieron a la tarea de escudriñar las Escrituras para ver si lo que les decían estos varones de Dios era verdad o no. Esto es algo que como cristianos nos hemos olvidado de hacer. Nos hemos acostumbrado a un modelo pasivo de enseñanza-aprendizaje de la palabra, en donde un predicador nos dice qué leer y nosotros solamente seguimos la lectura. En algunos casos, esto causa que no retengamos ningún mensaje, pues nuestra mente está más ocupada en otras cosas que en la palabra de Dios. En otros casos, el riesgo es todavía mayor, pues podemos estar recibiendo una doctrina falsa que, en lugar de acercarnos a la verdad de la palabra, nos aleja de ella. Cualquier mensaje que escuchemos o leamos, incluido este que en este momento yo te comparto, deberías analizarlo a la luz misma de la palabra de Dios y confirmar si efectivamente lo que te están diciendo tiene un sustento bíblico o simplemente se está usando la estrategia favorita de Satanás para engañar al cristiano. Tomar pasajes bíblicos fuera de contexto y hacerles creer que porque algo está escrito en la Biblia, tiene que ser verdad, aunque a veces no entendamos en qué sentido o momento se dio la enseñanza. Por ejemplo, hay ciertas iglesias cristianas que siguen enseñándoles a sus miembros a cumplir con todas las ordenanzas que vienen en la ley de Moisés, instruyéndoles a guardar el sábado, a abstenerse de ciertos alimentos inmundos o a cumplir ciertos ritos y tradiciones que, en ese tiempo, Dios estableció para su pueblo dadas ciertas condiciones, tanto por su ubicación geográfica, los avances técnicos y tecnológicos, entre muchos otros. Sin embargo, al escudriñar la palabra de Dios, especialmente a lo largo del Nuevo Testamento, vemos infinidad de ejemplos en donde Dios habla de que la ley de Moisés fue para el pueblo de Israel, pero que a nosotros, los gentiles, nos llegó la salvación por gracia. Específicamente, en el libro de los Hechos, capítulo 15, vemos el debate que hubo entre los discípulos que nacieron como judíos y los gentiles, pues los primeros querían que los segundos se sujetaran a toda la ley de Moisés, pensando que sólo así serían dignos de recibir el favor de Dios. Al final los apóstoles, entre ellos Pedro, Juan y Pablo, guiados por el Espíritu Santo, llegaron a un acuerdo que podemos leer en el versículo 29 de ese capítulo, sobre los únicos alimentos de los que los cristianos gentiles debemos abstenernos. Ejemplos como estos hay muchos, y es lamentable que la Iglesia de Jesucristo esté siendo instruida de esta manera por hombres y mujeres sin conocimiento de la palabra. Hay un riesgo muy grande en esto, el cual leeremos a continuación en el libro del Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No podemos quitar partes de la palabra de Dios, ni debemos añadirle. Sin embargo, hoy en día hay muchos, inclusive supuestos pastores, evangelistas o apóstoles, que hacen esto precisamente. Y lo más grave es que hay cristianos que, por no escudriñar la palabra, creen ciegamente en estas doctrinas falsas y las andan repitiendo y enseñando a otros. Esto no es nuevo, sino que desde los tiempos de la iglesia primitiva existieron enemigos infiltrados, a los que Pablo llamó literalmente anticristos, por oponerse al evangelio de Jesús, quienes, como advirtió el apóstol, entrarían a las congregaciones como lobos disfrazados de ovejas, o como lo dijo el mismo Señor Jesucristo, se levantarán falsos maestros que tratarán de engañar, de ser posible, aún a los escogidos. A lo largo de su ministerio, el apóstol Pablo se enfrentó a estos falsos maestros de la palabra de Dios, quienes tenían la costumbre de ir a visitar a las iglesias por las que Pablo había pasado para llevar su mensaje falso, inclusive a veces diciéndoles a los hermanos que venían de parte del propio Pablo, por lo que muchos creyentes caían en la trampa y se dejaban llevar a un evangelio corrompido,
como leeremos ahora en la epístola a los Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Dice la palabra de Dios que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, es obvio que también sus hijos se quieran disfrazar de siervos de Dios. Lo lamentable no es que lo intenten, sino que lo logren, porque aquí confirmamos lo que dice el Señor en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Debemos entender que lo que destruye la obra de Dios no es que los falsos maestros entren, sino que los verdaderos cristianos se vayan detrás de ellos, creyendo en sus mentiras y engaños. Hay un versículo en la Biblia que se ha malinterpretado y que, si entendiéramos verdaderamente lo que significa, nos sacudiría de pies a cabeza, porque vemos que esa es precisamente la situación hoy de muchas iglesias en todo el mundo. Te invito a que leas conmigo este pasaje, otra vez en el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, que dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este pasaje es muy conocido, pero como te comentaba hace un momento, es citado incorrectamente. Normalmente se utiliza para evangelizar, diciéndole a las personas que Jesús está esperando a la puerta de nuestro corazón, esperando a que le demos entrada. Sin embargo, el contexto original de este versículo es uno más profundo y triste. El Señor Jesús está a la puerta de la iglesia, literalmente, tocando y esperando que alguien le abra. Porque hoy muchas iglesias aparentemente están llenas. Hay muchas actividades para edificar la vida cristiana. En fin, tienen una agenda muy apretada, pero en medio de todo esto, se han olvidado de lo más importante, que nada de lo que predicamos o hacemos tiene sentido o propósito si Jesús no está en el centro de todo. Una vez leía una reflexión que hizo un pastor, quien decía que al diablo no le molesta que los cristianos organicen toda clase de actividades, como conciertos, campañas de milagros o sanidad, campamentos, retiros espirituales o muchas otras. De hecho, Satanás quiere que los cristianos nos enfoquemos más en estas actividades para mantenernos distraídos que en ocupar nuestro tiempo en lo que de verdad nos hará alcanzar todo nuestro potencial como siervos de Dios, que es orar y estudiar la Biblia. ¿Cómo es que el poder de Dios se manifestaba de manera tan poderosa en los tiempos de la iglesia primitiva? Porque los primeros cristianos dedicaban casi todo su tiempo en orar y escudriñar la palabra de Dios, y eso es lo que a los cristianos modernos nos hace mucha falta. No había necesidad de tantas actividades aparentemente cristianas como conciertos, retiros espirituales ni nada, y sin embargo, el Espíritu Santo se manifestaba con gran poder a través de todos los siervos de Dios, porque estaban en constante comunión con Jesucristo, quien es el poder mismo de Dios Todopoderoso. No te estoy diciendo que estas otras actividades sean malas, pero debemos reflexionar que el Señor mismo nos está diciendo que en muchas iglesias hoy, Él se encuentra afuera, esperando que alguno de sus discípulos lo vuelva a invitar a entrar, para que tome su lugar dentro de la iglesia que Él compró con su preciosa sangre. Los seres humanos fallamos, nos equivocamos, pecamos y cometemos errores. Solo Dios es perfecto, y es por eso que nos dice su palabra que debemos siempre fijar nuestra mirada en Jesús, no en las personas. Si alguna vez tienes que decidir entre creerle a tu líder o a la palabra de Dios, no lo dudes. Créele a Dios, porque Él es el único que nunca te va a fallar ni engañar. Vamos a terminar leyendo un pasaje en el libro de 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 12 al 14, en la versión Traducción en Lenguaje Actual Interconfesional TLAI, que dice así: Esos hombres no entienden nada,
Todo lo hacen por capricho y discuten acerca de lo que no entienden. Son como los animales que nacen para que los atrapen y los maten. Sufrirán por haber hecho sufrir a otros, pues creen que serán felices haciendo, a plena luz del día, todo lo malo que se les antoja. Da vergüenza ver lo malo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas de la iglesia. Esos hombres no pueden ver a una mujer sin desear tener relaciones sexuales con ella. Nunca se cansan de pecar. Engañan a los que no confían mucho en Cristo y son muy buenos para conseguir lo que desean, pero Dios los castigará. De eso no hay duda. Aquí vemos una descripción muy clara de lo que son los falsos maestros y cuál será su paga. Pero además, podemos ver a quiénes son a los que más fácilmente engañan, a los que no confían mucho en Cristo. Por ello debemos ser cuidadosos, porque la palabra de Dios nos dice que estos hombres malvados son muy buenos para conseguir lo que desean. Si tienes oportunidad, te recomiendo leer todo este capítulo del libro de Segunda de Pedro 2, porque vemos una descripción muy clara de quiénes son y cómo trabajan los falsos maestros, para que podamos estar atentos. Pues recordemos que Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar, y aquellos servidores de Satanás trabajan de la misma manera, buscando cómo introducirse a las iglesias con sus doctrinas de engaño y error. Por ello, los cristianos debemos aprender a analizar todo lo que nos digan. Así nos aseguren que es un mensaje directamente de parte de Dios, examinándolo a la luz de la misma palabra de Dios, pues si hay alguna contradicción, es evidente que dicho mensaje verdaderamente no viene del Padre, sino del príncipe de este mundo, el diablo. Y ahora, para terminar, te invito una vez más a orar al Señor, pidiéndole que en su iglesia, en todo el mundo, se levanten cristianos verdaderamente deseosos de escudriñar las Escrituras, desenmascarando a los falsos maestros y volviendo a poner a Jesús como el centro de nuestra enseñanza y predicación. Oremos pues. Señor, gracias por este mensaje que pusiste en mi corazón en este día para compartir con todos mis hermanos en la fe. Te pido que nos ayudes a formar el hábito de escudriñar y estudiar a profundidad tu palabra. Pon en nosotros ese espíritu de búsqueda y humildad. No permitas que nos volvamos sabios en nuestra propia opinión, ni caigamos en doctrinas de error o palabrería humana que no nos llevan a nada bueno. Padre amado, te pedimos de manera especial por tus pastores y ministros, aquellos que tienen la responsabilidad de instruir a tu pueblo en tu palabra. Dales el entendimiento correcto de tu mensaje, para que no le agreguen ni le quiten a tus palabras, sino que puedan transmitir tu verdad gloriosa, tal y como tú quieres que sea enseñada. También te seguimos pidiendo por todas las naciones de la tierra. Permite que el mensaje que llegue a esas almas necesitadas sea tu evangelio vivo y eficaz, para que se puedan levantar verdaderos cristianos con un entendimiento correcto de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Si te gustó esta predicación, por favor, no olvides compartirla con tus amigos y seres queridos a través de las redes sociales y el WhatsApp. Síguenos además en nuestro canal de YouTube y en la página oficial de Facebook. Búscanos en cualquiera de estas plataformas como Iglesia Cristiana Pentecostés Fe y Esperanza. Por último, si necesitas que te apoyemos en oración, tienes alguna petición especial que quieras presentar delante del Padre, o buscas algún consejo o ayuda conforme a la palabra de Dios, por favor, comunícate con nosotros al teléfono celular 954-102-3110. Y que el Señor te bendiga hoy y todos los días de tu vida.